Boca Juniors, o como todos lo conocemos, los Xeneises. Un club que no solo es gigante en Argentina, sino también en toda Sudamérica. Su historia está marcada por gloria, pasión y una hinchada que late como ninguna otra en el mundo. Con una vitrina impresionante de 74 títulos, 35 ligas locales y 39 internacionales, Boca no solo levantó trofeos, también levantó pasiones. Pero este video no es solo para hablar de copas y conquistas. Hoy vamos a viajar en el tiempo y descubrir cómo un club nacido en un barrio humilde de La Boca, con una identidad forjada por inmigrantes, fue creciendo paso a paso hasta convertirse en un verdadero coloso del fútbol. Vamos a ver cómo de ser un equipo chico, con sueños enormes, se transformó en el más grande de Argentina, y en una leyenda que sigue escribiendo historia. La historia de Boca Juniors arranca en 1905, en el barrio de La Boca, un lugar lleno de inmigrantes italianos y con una identidad bien fuerte, la genovesa, o como ellos decían, Xeneise. Todo comenzó gracias a un grupo de chicos, Esteban Baglietto, Alfredo Scarpati, Santiago Sana y los hermanos Farenga, entre otros. Inspirados por su profesor de educación física, el irlandés Paddy McCarthy, decidieron crear su propio club de fútbol. El 3 de abril de ese año se juntaron en la casa de Baglietto, pero como estaban haciendo mucho ruido, el padre los echó. Así que cruzaron la calle y en un banco de la Plaza Solís fundaron lo que con el tiempo sería uno de los clubes más grandes del mundo, Boca Juniors. Al principio no había plata para nada, todo se hacía a pulmón. Incluso la primera red del arco fue tejida con hilo donado por los propios socios. Antes de adoptar su camiseta definitiva, Boca Juniors probó varios diseños, una blanca con finas rayas negras, otra celeste y algunas variantes en azul. En 1907, tras perder un partido contra Nottingham de Almagro, debió cambiar sus colores. La leyenda cuenta que el presidente Juan Brichetto eligió los del primer barco que vio en el puerto, uno sueco, de ahí el azul y amarillo. Finalmente, en 1913 nació la casaca clásica con la franja horizontal dorada. Después de varios amistosos, Boca Juniors empezó a competir en ligas menores. En 1905 se inscribió en la Liga de Villalobos, al año siguiente en la Liga Central, donde ganó la Copa Reformista, el trofeo más antiguo del club. En 1907 sumó la Liga Albión y también disputó su primer partido internacional frente al Universal de Montevideo. En 1908 Boca dio un paso importante, se inscribió en la segunda división de la AFA. Su debut fue con victoria 3-1 ante Belgrano Athletic. Rápidamente empezó a destacarse, semifinalista en 1908, tercero en 1909 y finalista en 1910. En 1912, la categoría cambió de nombre a Liga Intermedia. Y un año después llegó la gran noticia, la AFA decidió que todos los equipos de esa división ascendieran a primera. Así, en 1913, Boca Juniors dejó de ser un club de barrio para empezar a escribir su historia en la máxima categoría. En los primeros años del profesionalismo, Boca fue protagonista, ganó el torneo de 1931, el primero de la era profesional, con Francisco Barallo como figura, y más tarde sumó su primer bicampeonato en 1934 y 1935 con un ataque demoledor que superó los 100 goles por torneo. En 1940, inauguró la Bombonera Lo Grande, campeón en el mismo año, venciendo a River en el Superclásico. 3 años más tarde llegó otro bicampeonato, en 1943 y 1944, con Severino Varela como héroe, recordado por su famoso gol de Palomita a River. La década del 40 también estuvo marcada por sequías y la histórica huelga de jugadores de 1948. En 1954, después de 9 años sin títulos, Boca volvió a festejar con José Borello como goleador y el arquero cantor Musi Messi como ídolo. Luego, en los 60, aparecieron figuras como Roma, Rattín, Valentín y Marzolini, que llevaron al club a campeonar en 1962, 1964 y 1965, destacando el mítico penal atajado por Roma del M en el Superclásico del 62. Finalmente, bajo la conducción de Alfredo Di Stéfano, Boca logró otro bicampeonato en 1969 y 1970, con Madurga y Rojitas como grandes protagonistas, consolidando una era gloriosa antes de los años 70. Tras años de altibajos en los 70, Boca vivió un quiebre histórico en 1976 con la llegada de Juan Carlos "Toto" Lorenzo.
Ese año conquistó el Metropolitano y, en una final inolvidable contra River, el Nacional, con el mítico gol de tiro libre de Rubén Suñé. Era el inicio de una era dorada. En 1977 logró su primera Copa Libertadores y la Intercontinental frente al Borussia Mönchengladbach. En 1978 repitió la Libertadores, goleando 4-0 al Deportivo Cali, y disputó la Interamericana. En 1979 alcanzó otra final continental, pero cayó con Olimpia. Los 80 arrancaron con turbulencias. Tras un 1981 soñado con Diego Maradona, Brindisi y Marzolini como DT, Boca se coronó campeón del Metropolitano. Sin embargo, la venta de Diego en 1982 abrió una sequía de títulos marcada por crisis económicas, internas y goleadas dolorosas. En 1985 el club estuvo al borde de la quiebra, pero fue salvado por la nueva dirigencia de Alegre y Geyer. El renacer llegó a fines de los 80. Boca ganó la Supercopa 1989 con el Mono Navarro Montoya como héroe, la Recopa 1990 con gol de La Torre, y la Copa Master 1992. En 1992 también volvió a festejar en el ámbito local tras 11 años, al conquistar el Apertura. Un año después levantó la Copa de Oro Nicolás Leos. Pero entre 1994 y 1997 regresó la sequía, con campañas irregulares y derrotas históricas, aunque también el debut de Juan Román Riquelme y la llegada de figuras como Palermo y los Barros Schelotto, que prepararían el terreno para el Boca arrasador de los años 2000. Tras años de crisis futbolística, en 1998 Boca contrató a Carlos Bianchi, quien revolucionó al club. Su debut trajo el torneo Apertura invicto y el Clausura 1999, con Palermo como goleador récord. En 2000, Boca logró la primera triple corona, Copa Libertadores, Apertura y la Intercontinental frente al Real Madrid, con Palermo y Riquelme como figuras. En 2001 repitió la Libertadores, pero Bianchi dejó el cargo en 2002 tras tensiones con Macri. Su regreso en 2003 dio inicio a otra era dorada. Boca ganó la Libertadores y el Apertura, y conquistó la Intercontinental ante el Milan en Japón. En 2004 llegó a otra final de Libertadores, pero perdió con Once Caldas y Bianchi volvió a irse. Con Basile al mando, 2005 a 2006, Boca ganó 5 títulos en un año, incluyendo Clausura, Apertura, Sudamericana y 2 Recopas. La Volpe, su sucesor, perdió increíblemente el tricampeonato local en 2006. En 2007, con Miguel Ángel Russo y el regreso de Riquelme, Boca ganó su sexta Libertadores, venciendo a Gremio, y fue subcampeón del Mundial de Clubes. En 2008, con Ischia, se consagró campeón de la Apertura tras un triangular. Entre 2009 y 2011 vivió sequía y caos dirigencial, hasta que con Falcioni volvió a gritar campeón en el Apertura 2011, en el adiós de Martín Palermo. Entre 2013 y 2014, Boca vivió una dura sequía bajo el tercer ciclo de Carlos Bianchi. En el torneo final 2013 terminó penúltimo con récord negativo, sufrió derrotas históricas y solo destacó en Libertadores al eliminar a Corinthians, antes de caer con Newell's. Riquelme regresó pero en 2014 dejó el club, poniendo fin a su etapa. Ese año, tras malos resultados, Bianchi fue despedido y asumió Rodolfo Arruabarrena, quien mejoró al equipo y alcanzó semifinales de la Sudamericana, donde perdió con River. En 2015, con refuerzos y el regreso de Carlos Tevez, Boca ganó el torneo local y la Copa Argentina, logrando un doblete histórico. Sin embargo, fracasó en Libertadores al ser descalificado ante River tras el episodio del gas pimienta. Con Guillermo Barros Schelotto, el Ceneice ganó las ligas 2016-17 y 2017-18, pero sufrió la dolorosa final de la Libertadores 2018, perdida ante River en Madrid. En 2020, ya con Miguel Ángel Russo, Boca conquistó la Superliga 2019-20 en la última fecha con un gol decisivo de Tevez. Entre 2020 y 2025, Boca Juniors atravesó una etapa de contrastes. Con Miguel Ángel Russo y luego Sebastián Battaglia, conquistó la Copa Diego Maradona, la Copa Argentina 2019-20, la Copa de la Liga 2022 y la Liga Profesional 2022. Sin embargo, las decepciones internacionales marcaron el periodo. Fue eliminado de la Libertadores 2021 por Atlético Mineiro en medio de polémicas arbitrales, en 2022 por Corinthians en penales y, en 2023, perdió la final en el Maracaná ante Fluminense. El 2024 cerró sin títulos, aunque aseguró clasificación al Mundial de Clubes 2025.
Ya con Miguel Ángel Russo en su tercer ciclo, Boca empató con Benfica y Auckland City, perdió frente al Bayern Múnich y quedó eliminado en fase de grupos, lo que desató la bronca de los hinchas.